hablar, ya hablamos con César Gutiérrez Priego de la reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la Guardia Nacional para que se vaya a la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Bueno, hablemos de la reforma electoral que incluiría renovar el INE. De hecho, el presidente hoy aprovechó para criticar a Lorenzo Córdoba y su libro contra el populismo, que de acuerdo al presidente dejaría exhibido su sesgo, con lo que yo estoy de acuerdo. Para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar al escritor, periodista y miembro de la familia Sin Censura, Ricardo Sevilla, también colaborador de Regeneración MX y de la revista Polemón. Ricardo, pues el presidente deja la víbora chillando en esta mañanera en la que anuncia las 3 reformas constitucionales que buscará con el apoyo de sus aliados en el Congreso. Así es, querido Vicente, buenos días a ti y al público. Efectivamente, es necesario hacer reformas estructurales en el INE o de plano, Vicente, desaparecerlo para dar paso a otro organismo autónomo y auténticamente democrático. Y es que el INE no ha sido de ninguna forma neutral, sino un árbitro parcial y tendencioso. Todos los presupuestos a que el INE se supondría obligado, ecuanimidad, equidad, objetividad, justicia, honradez, rectitud, equilibrio y lo que tú gustes y prefieras, independencia, los ha incumplido de una forma absolutamente descarada. Y se necesita una autoridad electoral de carácter nacional, verdaderamente autónoma, y eso no ha sucedido. En teoría, fíjate, el INE tendría que hacer mucho más fácil para la ciudadanía participar en los procesos electorales y ejercer su derecho al sufragio sin ningún tipo de suspicacia, pero tampoco ha sucedido. El consejero presidente Lorenzo Córdoba, y lo hemos dado a conocer aquí, pero no solamente él, yo diría que Lorenzo Córdoba y los 10 restantes consejeros electorales, porque nada más nos concentramos en él y en Ciro Murayama, no han actuado ni se han esmerado para asegurar la imparcialidad ni el profesionalismo de todos los actores y funcionarios que participan o han participado en la organización de elecciones, tanto a nivel federal como local. Tampoco ha sucedido. Se supondría también en teoría que una de las tareas de este organismo autónomo, entre comillas, sería garantizar que todos los miembros que integran el INE contaran con los conocimientos y méritos profesionales necesarios para desempeñar su función. Pero no solamente eso, sino que adicionalmente a sus emblemas o títulos profesionales, tendría que agregarse honradez, probidad, empatía, cualidades humanistas, pues, y tampoco ha ocurrido. Ya se sabe, porque lo vimos, lo padecimos y nos quedamos perplejos cuando el consejero presidente incurrió en gestos racistas, en gestos clasistas y no pasó absolutamente nada. De ninguna forma este personaje ha fortalecido a la democracia de la joven, valga la redundancia, democracia mexicana. De ninguna forma. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dado a conocer aquí en Sin Censura, en Regeneración y en diferentes foros todos los contratos que se han celebrado favoreciendo a ciertos grupos. Contratos que tienen que ver con dinero público entregado a personalidades que son absolutamente opuestas al gobierno de López Obrador. Pero más allá de que sean opuestas al gobierno de López Obrador, podrían ser opuestas al gobierno panista, al gobierno priista, a los estatales, a los municipales. Y eso no debe suceder.
un árbitro realmente ecuánime, equitativo, neutral, que se supondría abocado a cuidar la democracia, no tendría que tener ningún tipo de filia ni filiación con ningún partido político, con ningún grupo empresarial, y eso es precisamente lo que ha ocurrido con este INE, encabezado o mal encabezado por Lorenzo Córdoba. La justicia electoral ha sido absolutamente pésima durante esta gestión, que además ha estado protagonizada por diferentes escándalos, porque hay que recordar que esta organización también se ha visto envuelta en gastos superfluos de ingresos. Han excedido en recursos públicos, han incurrido en gastos ociosos, en pago de autos, de viajes, en alimentos, incluso en alimentos y comida para animales. Hay que recordar aquella nota que dio pues la portada al medio de comunicación. Sin embargo, donde nos dieron a conocer en su momento que esta organización encabezada por Lorenzo Córdoba realizó gastos millonarios precisamente en el pago de gasolina, en el pago de alquiler de vehículos oficiales, en alimentos, en viáticos, etcétera. Entonces, el INE tiene que ir en concordancia con el desarrollo democrático que se está llevando a cabo, que se está gestando en esta joven democracia mexicana, y de ninguna manera puede estar encabezado por este personaje que, como decía en la mañana el presidente, no solamente tiene este libro, siempre lo vemos en ediciones Cali Arena, al lado de Héctor Aguilar Camín, de Ciro Murayama, que adicionalmente forman parte del Consejo de Colaboradores y del Consejo Editorial de la revista Nexos, propiedad del esposo de Ángeles Mastretta. Es una mafia, y es una mafia que le ha permitido actuar de una manera impune y completamente tendenciosa a Lorenzo Córdoba, porque recordemos que, como ya dimos a conocer aquí, dejaron entrar a personajes que están vinculados con Claudio X González, que están vinculados con Enrique Krause, que están vinculados con los opositores de un gobierno encabezado por un personaje que es el presidente López Obrador, pero que, insisto, podría ser priista o podría ser panista, y de ninguna manera un personaje que se supondría guarda de la democracia de este país debería estar inclinado hacia tal o cual partido político, personaje, tendencia, etcétera. Entonces, el problema es que Lorenzo Córdoba no ha visto reducido este poder protagónico que desde el comienzo siempre abrazó con muchísimo gusto. Lo veíamos participando en mesas analizando las dictaduras, en mesas analizando la democracia, el liberalismo, el populismo, pero siempre el populismo, exactamente. Lo veíamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en compañía de todos estos personajes, integrando un bloque opositor, como si el INE fuera un partido político en alianza con el PRI, con el PAN, con el PRD, para obstaculizar al otro partido político, o al partido político que se supone, dicen ellos, está encabezado por el presidente. Y esto no puede suceder, Vicente, público.
Claro. Ya en su momento, Roberto Ruiz Aldaña, que también es consejero, se atrevió a decir, no, en el INE persisten gastos excesivos que pueden y deben evitarse. Y nadie le hizo caso. Cuando Lorenzo Córdoba, él dice que fueron desafortunadas sus palabras y medio pidió una disculpa ahí, no fueron desafortunadas. El racismo y el clasismo no es fruto de un desatino, es fruto de un discurso segregacionista que ha polarizado a la sociedad. Y mientras ellos intentan decir que el presidente lo hace, lo cierto es que ellos lo están encabezando, lo están alentando, y aunque todos los columnistas amigos, Sergio Sarmiento en Reforma y Denise Dresser, Raimundo Rivapalacio en El Financiero, y Enrique Quintana, Pascal Letal del Río en Exceso, etcétera, etcétera, traten de defender al INE, lo cierto es que la gente ya no confía en este personaje que es un árbitro completamente vendido, parcial, entreguista, y estoy siendo a lo mejor demasiado duro, dirán algunos, pero ahí están las pruebas, ahí está la documentación, claro, están los videos, están las imágenes que lo han retratado paseando campantemente con Gustavo de Hoyos, con Claudio X González. Yo mismo lo he dicho y lo he documentado. Me lo encontré en plena veda electoral en 2018 en la calle de Chilaque, donde tiene sus oficinas Enrique Krause, director y dueño de Letras Libres. Entonces, esto no puede seguir ocurriendo. Tiene que haber una reforma, o como digo, mejor aún, decía Paul Valéry, el gran poeta francés, que la pasión por la destrucción tiene que tener por principio una pasión creadora. Y en efecto, no podemos nosotros construir sobre restos, sobre escombros. Tenemos que construir, me parece, un nuevo organismo auténticamente y verdaderamente democrático, neutral, autónomo, porque si bien es cierto que nuestra democracia es joven, ha sido muy desaliñada en sus procesos, muy tendenciosa, y tendríamos que no sanearla. Yo no soy ni comparto la idea de que hay que resanar, porque si tú encuentras una vieja casona y la resanas, no sabes cómo están sus cimientos y si se va a hundir. Y nosotros tenemos la ventaja de que conocemos lo que fue el IFE de José Woldenberg, lo que es el INE de Lorenzo Córdoba y lo que fue en su momento de Luis Carlos Ugalde, y sabemos que está completamente infectada por la derecha, por el PRIAN, etcétera. Entonces no podemos meternos a las mazmorras de ese organismo y tratar de limpiar, porque de todas maneras los cimientos van a estar derruidos. Hay que construir un nuevo organismo, y esa es la defensa que yo haría. Y en su momento yo invitaría a estos personajes que nos desacreditan aquí en Sin Censura, que nos desacreditan en Regeneración y que nos imponen veto, a debatirlo, a presentar una verdadera opción, si es que la tienen, y nosotros con argumentos muy claros decir por qué es inviable que se resane este organismo ya completamente derruido. ¿Qué te parece, maestro, si para cerrar